no es una coincidencia que estés aquí. Si este mensaje ha llegado a ti, si tus manos lo han sostenido y tus oídos están atentos a estas palabras, es porque una parte profunda de tu ser anhela despertar. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Quizás sea un recordatorio ancestral, dirigido directamente a tu alma. Conocemos la historia de María, una mujer tan común como cualquiera de nosotros. Llevaba una vida perfectamente estructurada, una rutina marcada por el trabajo, los hijos, las finanzas y los compromisos sociales. Sin embargo, en su interior crecía un vacío inexplicable, una sensación que el constante bullicio del mundo era incapaz de sofocar. Era como si una voz muy antigua susurrara por debajo del ruido del tráfico, de los mensajes pendientes y de las tareas cotidianas. Esa voz le decía: «No eres solo lo que el mundo percibe. Hay una luz en ti que olvidó cómo brillar». Cuanto más intentaba acallar esa sensación con distracciones, más fuerte se hacía el susurro, hasta que cierta noche el silencio se impuso. María despertó de un sueño vívido. Había visto una luz dorada con la forma de una menorá, el antiguo candelabro de 7 brazos del templo de Jerusalén. La luz parpadeaba, casi como si respirase, y una voz, que no era masculina ni femenina, sino puramente divina, le reveló: «Existe un salmo que la humanidad olvidó. Quien logre recordarlo, despertará el poder de Dios que reside en su interior». Despertó con lágrimas, sin comprender el motivo, pero envuelta en una sensación desconocida, una mezcla de paz y nostalgia. Nostalgia de algo que nunca había vivido, pero que su alma parecía reconocer. En los días posteriores, aquella frase resonaba sin cesar en su mente. Entre el café matutino y el trabajo, entre las prisas y los mensajes, volvía el eco, el salmo olvidado. Su corazón latía de forma diferente cada vez que lo pensaba, como si en un rincón secreto de su interior alguien supiera exactamente de qué se trataba. Fue una tarde lluviosa cuando se produjo un encuentro crucial. Mientras caminaba por el centro de la ciudad, se refugió bajo un pequeño toldo. Justo allí, en la vitrina de una tienda de antigüedades, un sencillo cartel escrito a mano llamó su atención. El secreto del alma reside en las letras olvidadas. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Por un instante, olvidó la lluvia, las compras y los compromisos. Algo en esa frase parecía hablarle directamente al corazón. Sin dudarlo, entró. La campanilla de la puerta sonó, y el aire se llenó con el aroma a libros viejos y aceite de oliva. Adentro, un rabino anciano levantó la mirada de un manuscrito y la observó con calma, con la actitud de quien ha esperado un largo tiempo. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con una sonrisa sutil. María dudó. No sé por qué, pero entré. Leí esa frase en la vitrina y sentí que era para mí. El viejo rabino cerró el libro lentamente. Cuando el alma escucha el llamado, siempre sabe hacia dónde ir, afirmó. Luego continuó. Los antiguos sabios de Israel enseñaban que cada ser humano lleva consigo una chispa de la luz divina. Con el tiempo, el miedo, la prisa y el olvido cubren esa luz con capas de polvo. Existe un salmo olvidado por el mundo, capaz de soplar ese polvo y reavivar lo que duerme en ti. María sintió un nudo en la garganta. ¿Un salmo?, preguntó casi sin voz. El rabino asintió. Sí, un cántico de David cuya estructura refleja la menorá del templo. Un salmo que, al pronunciarse con el corazón despierto, también despierta la presencia de Dios en el ser humano. Ella permaneció en silencio, limitándose a respirar. Una parte de ella quería creer. Otra pensaba que era una locura. Sin embargo, algo inexplicable
le impedía marcharse. Antes de que pudiera articular otra palabra, el rabino la miró profundamente a los ojos y añadió: «Nada es casualidad, María. Cuando el corazón comienza a oír lo que el mundo ha silenciado, es señal de que el alma está lista para recordar quién es». Un escalofrío recorrió la espalda de María. Parecía que el tiempo se había detenido. Afuera, la lluvia continuaba, pero dentro de la librería solo había silencio y una fuerte presencia. Esa noche fue distinta. Al llegar a casa, por primera vez en mucho tiempo, no encendió la televisión ni el celular. Se sentó en el sofá, respiró profundamente y se permitió el silencio. En medio de esa quietud, sintió algo nuevo, una leve pulsación en el pecho, como si algo intentara encenderse en su interior. Fue entonces cuando recordó la voz del sueño. Hay un salmo que el mundo olvidó. Las lágrimas fluyeron, pero no eran de tristeza, sino de reconocimiento, como si una parte de ella, olvidada durante siglos, finalmente hubiese escuchado su propio nombre. Y aquí es donde comienza el verdadero viaje. Una mujer ordinaria, un sueño, una frase misteriosa. Pero, ¿y si ese mismo llamado te estuviera hablando a ti en este preciso momento? ¿Y si, sin darte cuenta, tu alma estuviera a punto de recordar aquello que el mundo olvidó? Hay historias que no se narran, sino que se reviven en la memoria. Lo que María está a punto de descubrir es que ese salmo olvidado no está oculto en un libro antiguo, sino dormido dentro de cada uno de nosotros. Si estas palabras resonaron en tu interior, debes saber que no es casualidad. Hay momentos en que el universo habla en voz baja, y solo quien está verdaderamente despierto logra escuchar. Quizás, mientras oías esta historia, tu corazón sintió algo, un escalofrío, una calma, un recuerdo difícil de explicar. Ese es el llamado de la fe. Y la fe comienza de manera sencilla, con una palabra, un gesto, con el valor de decir: yo creo. Cuando escribes lo que sientes, lo invisible toma forma, y esa forma se convierte en una semilla de luz plantada en el tiempo perfecto de tu destino. Por eso, te pido algo especial. Deja en los comentarios una frase corta que represente tu fe. Puede ser algo como: confío, la luz está conmigo, o creo en Dios, o cualquier frase que nazca de tu corazón. Escribe con verdad. Cada palabra que dejas aquí es una chispa que asciende, y cuando muchas almas se unen en fe, lo imposible comienza a manifestarse. María regresó a aquella librería. No fue casualidad. Algo dentro de ella la impulsaba a volver. Desde su primer encuentro con el viejo rabino, el mundo parecía haber adquirido un nuevo color. Nada a su alrededor se había transformado, pero ella sí. Ahora, cada sonido, cada rostro, cada paso en la calle parecía contener un eco, como si la realidad se hubiese vuelto más profunda, más viva, más cercana a algo que aún no lograba comprender. La campanilla de la puerta sonó al entrar. El mismo aroma a pergamino y aceite antiguo la envolvió, y la mirada serena del rabino la recibió como si ya supiera el motivo de su visita. «Sabía que volverías», le dijo con una leve sonrisa. «Desde aquel día no he podido dejar de sentir. Es como si algo me hubiese llamado y ahora estuviera esperándome», respondió María con la voz quebrada. El rabino la observó en silencio y luego respondió con calma: «Lo que sientes es la memoria de tu alma. Todo ser humano lleva consigo una chispa divina, pero el mundo enseña a olvidar. Cuando empiezas a escuchar esa memoria, todo a tu alrededor cambia de sonido. Lo que antes era ruido se convierte en llamado». Las palabras penetraron en María como si no solo las oyera, sino que las recordara desde siempre. Entonces el rabino se dirigió a una estantería y sacó un libro antiguo. Las páginas amarillentas por el tiempo desprendieron un perfume de historia.
Existen cánticos, dijo el rabino, que no son solo palabras, son puertas, y hay uno de ellos que el mundo olvidó. María lo miró intrigada. ¿Olvido? Él asintió. Sí, un cántico que se comunica directamente con la luz que reside en el ser humano. Un cántico que despierta lo que está dormido. No se lee con los ojos, María. Se siente con el corazón. Ella quiso preguntar el nombre, el número, el significado, pero el rabino simplemente cerró el libro. Aún no es el momento, dijo serenamente. ¿Por qué?, insistió ella. Porque primero hay que aprender a escuchar el silencio. Cuando el corazón esté listo, el cántico te encontrará. No antes. María permaneció en silencio, observando aquellas manos arrugadas sobre el libro cerrado. Parecían custodiar algo demasiado sagrado para ser pronunciado. ¿Y qué hago hasta entonces?, preguntó casi en un susurro. El rabino sonrió. Vive, observa, respira el mundo con calma. El alma habla en las cosas pequeñas, en el viento, en una mirada, en una pausa. Y cuando sienta que has vuelto a escucharla, el cántico se revelará. María salió de la librería con el corazón lleno, no de respuestas, sino de un silencio vibrante. Caminó por la calle como quien lleva un tesoro invisible entre las manos. El cielo estaba cubierto de nubes, pero la luz de las farolas parecía más cálida, más cercana. No podía explicarlo, pero sentía que aquel silencio en su interior no era vacío, sino gestación. Y sin comprender del todo, pensó, quizás Dios habla así, no con truenos, sino con pausas. La semilla había sido plantada. Pero, ¿qué sucede cuando el alma empieza a percibir lo que el mundo ha olvidado? ¿Qué se enciende dentro de una persona cuando el llamado divino comienza a susurrar en la oscuridad? Es en las noches de quietud donde las respuestas comienzan a nacer. Después de aquel día, el entorno de María ya no se sentía igual. Las calles eran las mismas, la gente seguía apurada, y los sonidos de la ciudad continuaban mezclándose. Pero algo en ella había cambiado. Era como si una nueva capa de la realidad se hubiera revelado. Una capa silenciosa que siempre había estado ahí, oculta bajo el estruendo de lo cotidiano. La primera noche no logró dormir. Se acostó sintiendo el cuerpo fatigado, pero el alma despierta. Había una vibración suave en el ambiente, como si su propia respiración hubiese adquirido un nuevo significado por razones inexplicables. No sentía miedo. Era una paz diferente, no la ausencia de dolor, sino la presencia de algo que aún no podía nombrar. Cerró los ojos y el silencio comenzó a comunicarse, no con palabras, sino con recuerdos, sensaciones, pequeños destellos de algo olvidado. Recordó su niñez cuando creía que Dios habitaba en lo simple, en el viento que movía las cortinas, en el aroma del pan recién horneado, en el toque de las manos de su madre al consolarla. Comprendió cuánto había permitido que esa fe se desvaneciera, sustituyendo la presencia por la prisa y la quietud por el ruido. Aquella madrugada, María lloró, pero no de pena, sino de reconocimiento, como si una parte de ella, perdida durante siglos, finalmente hubiese escuchado su propio nombre. Los días siguientes transcurrieron de forma extraña. Exteriormente, todo permanecía igual, pero por dentro, su alma parecía hablar en otro idioma. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El canto de un pájaro que parecía responder a un pensamiento, una coincidencia que llegaba como confirmación, un perfume en el aire que le recordaba al templo de su infancia, aunque no hubiese incienso cerca. Las personas a su alrededor no notaban nada, pero ella sí sabía que algo se movía en silencio, algo que la observaba desde dentro con amor y paciencia. Una tarde, María miró el reloj
y se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Había pasado horas simplemente contemplando el atardecer por la ventana. Las nubes dibujaban figuras, y una de ellas, sin saber por qué, se asemejaba a una llama curvada como un brazo de luz. Esto la hizo estremecer. Entonces recordó las palabras del rabino: «Lo que el mundo olvida, encuentra a quien todavía recuerda escuchar». Sonrió y por primera vez no intentó comprender, solo sintió. Una calma que no venía de ningún lugar externo, sino de su interior. Pero junto con esa calma, algo más empezó a manifestarse. Por las noches, el silencio se hacía más intenso, tan denso que parecía tener peso. Y en esa quietud llegaban sensaciones suaves pero reales, un calor en las manos, una ligera presión en el pecho, como si algo en su interior se estuviera expandiendo. Intentaba dormir, pero su cuerpo deseaba permanecer despierto, no por ansiedad, sino por presencia. Era como si su alma estuviera siendo convocada a una conversación ancestral, una conversación que había quedado en suspenso durante siglos, esperando que ella dijera de nuevo: «Lo recuerdo». En la habitación oscura, María comenzó a entender que no todo silencio es vacío. Algunos silencios son fértiles, algunos sanan, y algunos son el lugar exacto donde Dios habla, no con palabras, sino con presencia. Y fue en ese silencio donde percibió algo nuevo. La misma luz suave que veía en sus sueños ahora parecía habitar dentro de ella. Una luz discreta, como una vela protegida entre las manos. No era lo suficientemente intensa para iluminar el mundo, pero sí para que nunca más volviera a perderse. A la mañana siguiente, el rostro de María era diferente. Ya no se veía cansado ni extraviado. Había un brillo sereno en sus ojos, el reflejo de algo que ni ella misma podía explicar, y sin saber cómo, supo que el viaje había comenzado. Aún desconocía qué buscaba o qué traería aquel antiguo cántico, pero sentía con toda su alma que cada paso ahora tenía un propósito. Porque a veces, antes de que la luz se manifieste, hay que aprender a escuchar el sonido del propio silencio. Y es allí, en ese espacio sagrado, entre lo que sientes y lo que no puedes nombrar, donde lo invisible comienza a moverse. Había algo distinto en el aire. María lo percibía cada vez con mayor claridad. No solo ella había cambiado. Era el mundo el que empezaba a responder de otra manera. El tiempo parecía más pausado, los colores más vívidos, el silencio más vivo. Hasta las pausas tenían alma. A veces, al caminar por las calles, sentía como si una fuerza invisible la guiara, suave, discreta, pero constante. Y cuando cerraba los ojos, por breves segundos, podía jurar que oía un sonido que no provenía del exterior, sino de dentro. Un sonido que no podía explicarse, que no venía de los oídos, sino del corazón. Era algo entre un suspiro y una melodía, un sonido que parecía pronunciar un nombre que no alcanzaba a comprender, pero que la estremecía por completo. Un día, sentada en la terraza sintiendo el sol en su piel, recordó las palabras del rabino. Algunos cánticos no son solo oraciones, son puertas. Y comenzó a preguntarse, ¿el poder de las palabras reside en lo que se dice o en lo que se siente mientras se dice? Su mente intentaba comprender, pero su corazón solo quería sentir. Y fue en ese estado de entrega silenciosa que algo comenzó a ocurrir. De repente, sin pensarlo, empezó a balbucear sonidos extraños, antiguos, como si nacieran espontáneamente de su garganta. No eran frases ni palabras conocidas, pero cada sílaba traía consigo una vibración diferente, como si cada una tocara una parte olvidada de su ser. Por un instante se sintió ridícula,
preguntándose si estaría perdiendo la razón. Pero pronto comprendió que no era locura, sino memoria del alma. Era como si su cuerpo recordara un idioma que su mente había olvidado. En ese momento, el viento sopló con fuerza. Las hojas de la terraza se movieron, y un pequeño papel que estaba bajo una maceta cayó a sus pies. En él había dibujado un símbolo casi borrado. Parecía la letra de un alfabeto antiguo, una curva suave con trazos de fuego y luz. Al tocarlo, María sintió que todo su cuerpo vibraba. El aire pareció estremecerse, y por un breve segundo tuvo la certeza de que no estaba sola. Aquella noche fue envuelta por una presencia silenciosa. No era miedo, era como si algo más grande la rodeara. Una luz que no se veía, pero se sentía flotando en torno a cada respiración. Y dentro de esa luz, el sonido regresó. El mismo sonido, ahora más nítido. No eran palabras humanas, y aún así, cada nota parecía decir: «Recuerda, el sonido es el camino». María no sabía qué significaba aquello, pero empezó a notar un patrón. Cuanto más silenciaba el mundo, más oía ese sonido interno. Cuanto menos intentaba entender, más el corazón parecía comprender. Y cuando simplemente se permitía escuchar, su cuerpo entero parecía alinearse con algo invisible, como si todo en ella vibrara en la misma frecuencia que una presencia divina. Una tarde volvió a la librería. El rabino estaba allí, tranquilo, casi inmóvil. Ella le contó lo que había estado sintiendo. El anciano la escuchó en silencio y luego respondió: «Las letras están vivas, María. No son solo símbolos, son canales. Cada una es una chispa de creación. Cuando el alma comienza a escuchar, las letras vuelven a cantar». Ella guardó silencio, permitiendo que aquellas palabras la llenaran. El rabino continuó: «Lo que oíste no es un sonido externo, es la memoria de la voz que creó el mundo, y es a través de esa voz que el ser humano se reconecta con lo divino que habita en su interior». María respiró profundamente. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran suaves, como lluvia ligera. Sentía que estaba siendo preparada. No sabía para qué, pero sabía que algo la esperaba. Entonces el rabino murmuró: «Cuando el alma reconoce el sonido, se acerca al nombre, y cuando el nombre es recordado, el velo comienza a levantarse». Esa noche María no durmió. Se recostó, miró el techo y permaneció escuchando el silencio. De pronto, una frase se formó en su interior. No fue dicha por voz alguna, pero era tan nítida como un recuerdo. Las palabras sagradas no se aprenden, se recuerdan. Y lo entendió. No se trataba de comprensión intelectual, sino de memoria. En ese instante, una certeza suave nació en ella. Algo muy antiguo estaba regresando, algo que el mundo había olvidado, pero que ahora despertaba en su interior, letra por letra, sonido por sonido, luz por luz. ¿Y si existiera una música que todo el universo conoce, pero que la humanidad olvidó? ¿Y si cada persona fuera una nota perdida intentando reencontrar la melodía divina? María aún no lo sabía, pero el sonido que ahora nacía en ella estaba a punto de revelar el secreto que los antiguos habían custodiado en silencio durante siglos. En los días siguientes, la vida de María pareció poner a prueba todo lo que había estado sintiendo. Era como si el universo mismo le preguntara: ¿estás segura de que quieres continuar? Nada místico sucedía. La rutina regresó con fuerza. El tráfico, las cuentas, la presión laboral, las exigencias. Pero en su interior había algo nuevo, una luz frágil y viva, que insistía en permanecer encendida, aun cuando el mundo intentaba sofocarla. Cuanto más la presionaba el entorno, más parecía crecer esa luz. Una mañana, María despertó con el corazón apesadumbrado. No había una razón clara. Era como si una sombra antigua
se hubiese levantado desde su interior, trayendo de vuelta recuerdos que creía haber enterrado años atrás, palabras hirientes de su infancia, amores que la lastimaron, miedos que juraba haber superado. Todo reapareció, como si el silencio de las últimas semanas hubiese abierto un cofre que el tiempo no pudo cerrar. Intentó huir de aquello, pero fue inútil. El vacío regresaba, el pecho se le oprimía, y su mente gritaba: «¡Estás sola!». Pero en el fondo, una voz más pequeña, casi imperceptible, susurraba lo contrario. Una voz que decía: «La oscuridad no es el final, es el inicio de quien recuerda». Esa misma tarde, María fue a la librería. El rabino la miró antes de que ella dijera una palabra. «Has encontrado tu sombra», le dijo, como quien habla de algo inevitable. «Pensé que estaba despertando, pero ahora todo parece peor», confesó ella. El anciano sonrió con serenidad. «Siempre es así. Cuando la luz despierta, la sombra acude a su encuentro, no para destruirte, sino para ser vista. No hay transformación sin atravesar la noche del alma». María bajó la mirada sintiendo las lágrimas formarse. «¿Y si no soy lo bastante fuerte?», murmuró. El rabino se acercó y respondió con dulzura: «Nadie es fuerte antes de serlo. La fuerza no llega antes de la caída. Nace cuando el alma decide levantarse». Durante los días siguientes, María notó algo curioso. Cuanto más se resistía al dolor, más le dolía. Pero cuando simplemente aceptaba lo que sentía, el peso se hacía más llevadero. Era como si el dolor, al ser reconocido, se transformara en luz. Empezó a caminar sola al atardecer, dejando que el viento rozara su rostro, respirando profundamente, escuchando lo que su corazón tenía para decirle. Y fue en una de esas caminatas cuando algo cambió. Al cruzar la plaza, una niña corrió hacia ella y tropezó. María se agachó enseguida para ayudarla. La pequeña levantó la mirada, sonrió y le dijo: «Gracias». Y antes de alejarse corriendo, se giró y añadió: «Tienes una luz bonita». María se quedó inmóvil, observando cómo la niña desaparecía entre los árboles. Esas palabras resonaron en ella como un recordatorio de Dios, y sin entender por qué, sonrió. Esa noche, a solas en casa, se sentó en silencio, miró hacia adentro y comprendió que algo había cambiado. El dolor seguía ahí, pero ya no la controlaba por completo. Era solo una parte del camino, una capa que se desvanecía para que algo nuevo pudiera surgir. Y en ese instante recordó de nuevo al rabino. El cántico perdido solo se revela a quien atraviesa su propio desierto. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió cómo todo su cuerpo se relajaba. Por un momento no hubo miedo, ni duda, ni tiempo, solo presencia. Y fue allí, en ese punto entre la nada y el todo, donde algo se movió en su interior. Un brillo suave, un recuerdo lejano, una sensación antigua de pertenencia. Era como si el universo entero respirara con ella. Y en el silencio de esa respiración, algo en su alma respondió: «Continúa. Aún no es momento de entender, es momento de sentir». Así es como el alma crece, no cuando lo comprende todo, sino cuando sigue caminando incluso en la oscuridad. María aún no lo sabía, pero cada lágrima que había derramado era una semilla, y el suelo de su silencio comenzaba a florecer. Tú eres María, y María somos todos nosotros, la mujer que sintió el cansancio del mundo, el peso del silencio, la falta de sentido. Ella vive en tu interior. Quizás tenga otro nombre, otro rostro, otra época, pero la historia es la misma. El alma que olvidó su propia luz. Tú también has pasado noches en vela preguntándote por qué sientes tanto, por qué duele el vacío. Esto se debe a que existe un llamado que no se apaga.
Ese llamado es el mismo que un día impulsó a María a levantarse en medio de la madrugada. Es la memoria de Dios en ti, susurrando: «Hay más». Decían que toda alma nace con una chispa del Creador, pero el tiempo, el dolor, la prisa y el miedo cubren esa chispa, como el polvo cubre el oro. El Salmo 67 es el soplo que remueve ese polvo. No es un simple texto, es un ritmo, una respiración, un espejo que devuelve al alma el recuerdo de su verdadera identidad. En la tradición cabalística está dispuesto con la forma de la menorá, la lámpara de 7 brazos que ardía en el templo. Cada brazo corresponde a una dimensión del alma. Cuando lees o meditas el Salmo con conciencia, enciendes, una a una, esas 7 luces interiores. Es un proceso gradual, no instantáneo. Antes de pronunciar las palabras, el corazón debe estar en calma. No se trata de recitar, sino de abrir un espacio. El templo donde la luz de Dios quiere arder no está en Jerusalén, ni en una antigua sinagoga. Está en ti. Siéntate con la columna vertebral erguida. Respira lentamente e imagina el centro de tu pecho abriéndose como una puerta. Al inspirar, di en silencio: «Recibo tu luz». Al exhalar, di: «Dejo ir lo que no soy». Repite hasta sentir que todo tu cuerpo respira al unísono. Ese es el momento en que el Salmo comienza a vivir dentro de ti. Los maestros llamaban a cada brazo de la menorá Ormaquív, una luz envolvente. Estas 7 luces son 7 manifestaciones de Dios en nuestro interior. Jogma, la sabiduría, es la capacidad de hallar sentido en medio del caos. Biná, el entendimiento, es el poder de transformar el dolor en puro aprendizaje. Gesed, la compasión, es la fuerza para amar lo que aún está en proceso de crecimiento. Geburá, la justicia, es el don de establecer límites de manera amorosa. Tiferet, la armonía, representa el equilibrio perfecto entre la fuerza y la ternura. Netzach, la esperanza, es el valor de perseverar incluso sin tener certezas. Y Malhut, la presencia, es la conciencia profunda de que Dios habita cada instante. Cada vez que conectas con una de estas cualidades mientras meditas en el Salmo 67, una llama se enciende en tu interior. Los cabalistas de la antigüedad tenían una práctica especial: escribir el Salmo 67 dándole la forma de un candelabro. Colocaban la primera línea justo en el centro, y las demás se extendían a los lados, como brazos de luz. Hacían esto para recordar que la oración no solo debe ser pronunciada, sino también visualizada, sentida y vivida. Tú puedes hacer lo mismo. Toma una hoja en blanco y dibuja 7 líneas curvas, simulando la forma de la menorá. En el centro, en la primera línea, escribe las palabras: «Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros». Estas palabras son la primera llama, la de la sabiduría. Luego, ve llenando los otros brazos con los versículos siguientes. Escribe lentamente y en silencio, imaginando que, con cada trazo, estás encendiendo las luces de tu templo interior. No esperes un acontecimiento espectacular. El despertar comienza de forma sutil, un leve calor en el pecho, una claridad mental que llega sin estruendo, una voluntad de vivir más despacio y con mayor profundidad. En los días que siguen, notarás que el Salmo sigue actuando en ti, incluso sin que lo leas. Reorganiza tus pensamientos, purifica tus emociones y, sobre todo, le recuerda a tu alma cómo respirar en unión con Dios. Cuando sientas fatiga o debilidad, pon la mano sobre tu corazón y repite: «Tú eres la luz en mí». Este es el Salmo obrando en ti, más allá de las palabras. El momento más potente para unirse al Salmo 67 es al amanecer, cuando el cielo aún es pálido y el mundo respira en calma. El corazón humano está más alineado con la vibración del Eterno.
Siéntate frente a la luz naciente. No necesariamente una vela. Basta con el sol que empieza a aparecer. Respira y lee cada verso muy despacio, en voz baja, como si el aire viniera directamente desde el corazón. Entre un versículo y el siguiente, haz una pausa. Permite que todo tu cuerpo escuche. El intervalo es tan sagrado como la palabra misma. El primer día, quizás solo percibas paz. El segundo, tal vez llegue un recuerdo. El tercero, una emoción. El salmo es como la lluvia. No transforma el desierto de inmediato, sino que lo penetra profundamente. Y poco a poco, el suelo de tu alma comienza a florecer. Cada verso del salmo representa una cualidad divina que puedes encarnar. Enciendes las 7 luces cuando eliges la sabiduría respirando antes de reaccionar. Ofreces entendimiento escuchando antes de juzgar. Cultivas compasión incluso hacia quien te hiere. Ejerces justicia sin caer en la crueldad. Buscas la armonía aún en medio del caos. Mantienes la esperanza cuando todo parece estancado. Y vives la presencia percibiendo lo sagrado en el momento actual. De esta manera, el salmo deja de ser una voz y se convierte en tu propia vida, transformándose en la menorá que arde activamente dentro de ti. Llega un instante en que la energía del salmo se traslada de la mente al cuerpo. El corazón se expande, la mirada se transforma y el tacto se vuelve más sutil. Percibes que tu cuerpo es la morada de Dios en movimiento. Cuando caminas con plena conciencia, es como si tus pasos dijeran «Amén». Cuando respiras en paz, sientes que el universo entero respira contigo. Los maestros enseñan que la luz divina no desciende, sino que asciende desde el interior del ser humano. Cada gesto consciente es una mecha encendida. Cada pensamiento puro es una gota de aceite vertida en la llama. Al finalizar la recitación, no te apresures a volver a las actividades del mundo. Quédate unos instantes en silencio. Ese silencio es el momento en que el espíritu se comunica. Tal vez recibas una imagen, una intuición, o quizás nada. Pero incluso el nada es una respuesta. Dios no siempre habla con palabras. A veces se manifiesta en paz. Con el tiempo, notarás que esa paz te acompaña en lugares ruidosos, en conversaciones difíciles, en momentos de decisiones confusas. Algo en ti permanece sereno. Esa serenidad es el sello del salmo. El poder oculto de Dios que vive en ti no es para dominar ni controlar, sino para iluminar. Cuando la luz interior despierta, transforma la forma en que ves el mundo, y esa mirada transformada, a su vez, transforma todo lo que percibe. Los antiguos lo llamaban Or-Ganuth, la luz escondida de la creación, la misma luz que brilló antes que el sol y fue resguardada dentro del alma humana. El Salmo 67 es la llave que abre esa cámara. Al pronunciarlo, giras una cerradura invisible y permites que esa luz vuelva a fluir. Comienza de manera discreta. Un calor en el pecho, una claridad en la mente, una gratitud sin motivo aparente. Pero si perseveras, si haces del salmo un hábito del alma, notarás algo extraordinario. La vida comienza a responder, las puertas se abren, los encuentros necesarios suceden, y los dolores antiguos se disuelven. Esto no ocurre porque el salmo altere el mundo, sino porque cambia la frecuencia de tu corazón, y el mundo siempre responde a la frecuencia de un alma que ha despertado. Después de recitar, di en silencio, que tu luz resplandezca en mí y a través de mí, que sea canal de tu bondad en este día. Esta es la bendición que culmina la práctica. No necesitas rituales complejos, solo intención y verdad. El verdadero poder reside en vivir aquello que pides. Realiza esta práctica durante 7 días consecutivos. 7 días, 7 versos, 7 llamas. Cada día, observa cómo la misma oración suena diferente,
porque cada día tú serás una persona distinta. El Salmo actúa como un espejo que se limpia, reflejando tu estado y elevándolo. Cuando llegue el séptimo día, ya no habrá separación entre tu oración y tu vida. No dirás el Salmo, serás el Salmo. Esa es la esencia del despertar. No buscar a Dios fuera, sino recordarlo dentro. Y cuando ese recuerdo se vuelve vívido, el poder oculto se manifiesta, el poder de crear luz en cualquier lugar. Ahora la luz está encendida. La sientes aunque sea suave, aunque aún tímida, latiendo en tu pecho. Lo que empezó como una simple oración se ha convertido en un estado de presencia. Ya no solo lees el Salmo, sino que lo vibras, y esa vibración, aunque silenciosa, transforma todo lo que toca. Los antiguos decían, cuando un alma despierta su luz, 1000 mundos se iluminan. Tú eres esa alma. La llama encendida en tu interior no te fue dada solo para consolarte, sino para irradiar calidez a tu entorno. La luz que Dios plantó en cada corazón tiene un propósito: convertir el mundo en un templo. Cuando esa luz se convierte en tu camino, la primera transformación, aunque invisible, ocurre en tu mirada. Comienzas a ver a las personas de otra manera, ya no como extraños, sino como chispas del mismo fuego. La impaciencia se reduce, el juicio se suaviza y la compasión florece. El Salmo 67 empieza a modelar tu manera de existir. Las 7 llamas que encendiste ahora se manifiestan en lo cotidiano. Sabiduría en tus decisiones, entendimiento en tus palabras, compasión en tus gestos, justicia al establecer límites, armonía en tus relaciones, esperanza en medio del caos y presencia en todo lo que vives. Estas son las 7 expresiones de Dios en ti. La menorá viva en el corazón humano, una bendición silenciosa. Al despertar, antes de abrir los ojos, coloca la mano sobre tu pecho y afirma: que tu luz siga brillando en mí. No es necesario repetir el salmo completo cada día. Es suficiente con recordar la luz que encendió. El verdadero poder reside en la constancia, en caminar, hablar y actuar con esa conciencia despierta. Cuando alguien se acerque a ti, no te apresures a dar consejos. Simplemente escucha con el corazón. La luz hará el resto. Se transmite a través de la mirada, del tono de voz, por el simple hecho de estar presente. Así es como opera el poder oculto de Dios, silencioso, pero irresistible. Una vez por semana, elige un momento para irradiar esa luz. Siéntate en quietud y visualiza la menorá brillando intensamente dentro de ti. Cada brazo es una línea de luz capaz de alcanzar a alguien. Piensa en las personas que amas, en las que necesitan sanación y hasta en aquellas que te hirieron. Sin palabras ni peticiones, solo imagina la luz expandiéndose, tocándolas, envolviéndolas y bendiciéndolas. Ese es el nivel más elevado de la oración, cuando no hablas de Dios, sino que permites que Dios hable a través de ti. Los antiguos también enseñaban que cuando atraviesas momentos de confusión o miedo, leer el Salmo 67 es como encender una lámpara en la oscuridad. La luz no combate la oscuridad, simplemente brilla, y donde hay luz, el miedo pierde su poder. Si algún día sientes el corazón pesado, lee el Salmo lentamente, como quien enciende una vela. Notarás que el ambiente se transforma, porque el mundo responde a la vibración de un corazón que confía. Toda luz, para seguir ardiendo, necesita ser compartida. No guardes esta experiencia solo para ti. Habla de ella con dulzura, no para convencer, sino para inspirar. Enseña a alguien más a encender su propia llama. Demuestra que el Salmo 67 no es un texto distante, sino un recordatorio de que lo sagrado reside en lo humano. Cuantas más personas recuerden esto, más luminoso será el mundo. Así es como el cielo y la tierra se reencuentran, no en milagros espectaculares,
sino en gestos silenciosos y llenos de presencia. El dolor no desaparece, pero ahora lo atraviesas con una perspectiva diferente. La luz no evita la noche, solo garantiza que la noche no sea el final. Cuando llegue la tristeza, cuando el miedo toque a tu puerta, recuerda, la llama sigue encendida. Puede titilar, pero nunca se apaga. Esa es la promesa del Salmo 67, que la luz de Dios habita el centro de cada ser y jamás lo abandona. El alma puede olvidarla, pero la luz nunca olvida al alma. Con el tiempo, notarás que las palabras del Salmo se transforman. Ya no son una súplica, sino un reconocimiento. Ya no dices, Señor, brilla sobre mí, sino, Señor, brilla a través de mí. Y ese simple cambio revela el misterio. Cuando lo divino despierta en lo humano, Dios deja de ser un punto lejano en el cielo y se convierte en el soplo de tu respiración. Un día, en medio del silencio, tal vez sientas algo muy sutil, la misma presencia que siempre buscaste, la misma luz que parecía venir de fuera, ahora la reconoces en ti. Tú y el Creador se miran desde el interior, y todo lo que existía entre ambos se disuelve. Ese es el instante en que el alma regresa a casa. Es lo que los sabios llamaban debekut, unión. No hay sonido, ni imagen, ni palabra, solo ser. Después de esto, la vida sigue, pero ya nada es igual. Cada paso es una oración, cada mirada, una bendición. Descubres que el poder de Dios no consiste en cambiar el mundo con fuerza, sino en iluminarlo con amor. Y esa es la verdadera revelación del Salmo 67. Dios no está en un templo lejano ni en rituales secretos, sino en la conciencia de quien decide ser luz. Cada vez que mires una llama, ya sea de una vela, del sol o del brillo en los ojos de alguien, recuerda, esa luz es el mismo fuego que encendió el universo. Es el mismo fuego que David un día transformó en cántico. Es el mismo fuego que ahora arde en ti. El mundo necesita esa luz, la gente necesita esa calma, y el planeta necesita ese recuerdo. Por eso, cuando termines de leer estas palabras, no las guardes, vívelas, porque el salmo olvidado ya no está olvidado. Ha regresado en la forma de tu voz, en la luz de tus ojos, en la paz que esparces sin darte cuenta.